Bueno, el día de hoy nos compete entonces hablar del rol de los hijos en la familia. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si hacemos una oración para empezar nuestro estudio bíblico? Oremos. Padre Dios que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por su palabra y por este día que nos permite. Gracias por cuidarnos y ser nuestro Dios y enseñarnos a través de su palabra. Guíenos siempre a llevar el modelo correcto de la familia que usted diseñó desde el principio de la fundación de este mundo. Usted creó al ser humano y ha puesto fundamentos en los que debemos nosotros guiarnos. Aún en este tiempo, a pesar de las circunstancias y la sociedad y las artimañas de Satanás, cada vez trata de cambiar nuestra mente para distorsionar el modelo ideal que usted creó para la familia. Pero nosotros nos queremos mantener firmes en su camino y en su palabra. Guíenos, oh Dios, en este estudio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ya hablamos del deber de los esposos en cuanto a lo que la Escritura nos enseña. También estudiamos el domingo anterior sobre lo que la Biblia enseña con respecto al rol que cumple la esposa y la palabra sumisión. Sumisión en la Escritura nunca es un concepto de degradación, más bien la humillación es un ejemplo de pura obediencia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces Él nos deja un ejemplo claro de lo que es obediencia. Todos los miembros de la familia tienen una responsabilidad, eso lo hemos reiterado en varias ocasiones. Todos tienen una responsabilidad que cumplir. El esposo es el que tiene la responsabilidad ante los ojos de Dios de velar por la dirección que está llevando su hogar. La esposa es la que está entre los hijos y el esposo, y ella trata de hacer que el hogar gire en armonía, pues es la que pone ese toque especial en el hogar. Pero también los hijos tienen algunas obligaciones que cumplir. Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eso lo dice Colosenses cuando el apóstol Pablo habla sobre los deberes de la familia. Él no habla solamente de los esposos tienen sus responsabilidades, las esposas tienen sus responsabilidades y ahí termina. No. También los niños tienen deberes, derechos y también responsabilidades. Los hijos son una bendición de Dios. Eso dice Salmos 127, versículo 3 al 5. Vamos a leer un poco Salmos 127, 3 al 5. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, tiene herencia, dice la Escritura. Son herencia de Jehová. Al mismo tiempo, los hijos son la alegría del hogar. Cuando son pequeños, ¿verdad? Más que todo, dan ese toque de ternura, de dulzura, de cuidado, de que uno quiere protegerlo, y disfrutamos mucho de ellos desde que son bebés, y a medida que van creciendo, las cosas que van necesitando aprender. Es todo un proceso el cual recordamos casi toda la vida, ¿no? La infancia de un niño. Hoy día nosotros tenemos problemas sociales vigentes, y uno de ellos es la delincuencia juvenil. Ese es un problema actual en el que estamos viviendo. Y nos hemos preguntado a veces qué le está pasando a nuestros jóvenes o qué le está pasando a nuestros hijos. Pero a veces hay quienes plantean la pregunta de una mejor manera: ¿qué
¿qué estamos haciendo como padres o cómo estamos educando a nuestros hijos? Debería ser entonces la pregunta principal para llegar al problema. Los hijos son miembros del hogar, son el fruto del matrimonio, son la felicidad de la pareja, la semilla del amor, y es una versión nuestra pero en miniatura, ¿verdad? Y al mismo tiempo son ellos mismos. Son una versión nuestra porque lleva a veces nuestro semblante y muchas de nuestras características, pero al mismo tiempo ellos son ellos mismos, tienen su propia personalidad. Ellos crecen hoy día y hoy también se les enseña mucho sobre derechos, pero una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que insistir es que el derecho también viene con responsabilidad. El derecho viene con responsabilidad. Dado a eso, muchos padres le enseñan privilegios y derechos a los hijos, pero no quieren corregir a sus hijos, porque consideran que esto es cosa del pasado. Corregir a los niños es asunto del pasado, de la era arcaica, una era vieja, y eso no funcionaba. Así que hoy día es mejor llevar a veces al niño al psicólogo. Podría ser uno, al mismo tiempo hablar con el niño, corregirle tal vez quitándole el internet por el teléfono, despojándolo un poquito del celular. Serían los castigos de esta época. Sin embargo, parece ser que vivimos en una época en donde los que dirigen el hogar son los niños. Ellos son los que marcan las pautas del tiempo que los padres tienen que pasar con ellos y marcan las pautas de las cosas que quieren. Y básicamente el padre y la madre trabajan para sostener los gustos del niño. Ese no es el modelo que Dios ha trazado para la familia. Proverbios capítulo 29, versículo 15 al 27 dice lo siguiente. Proverbios 29, 15 al 27. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces el pasaje era hasta el 27. Era hasta el 27, pero vamos a dejarlo ahí. Vea que el pasaje habla de la vara y la corrección. Dice. La vara y la corrección. Dice, corrige al muchacho. Pero ¿qué pasa con el consentido? El mismo versículo 15. Criar a un niño consentido da sus frutos. Aparentemente la gente cree que da buenos frutos. Consentir al niño da buenos frutos porque no me molesta en el momento. Entonces, mejor consentirle porque el asunto de regañarlo es cosa del pasado. Y no quiero verlo llorando ni que me haga berrinche y no quiero atormentarle su vida en el futuro porque no pude complacerle. ¿Qué dice el pasaje con respecto a eso? El resultado no es ese, no produce ningún bien, sino lo que produce es vergüenza, dice Proverbio. Note que este pasaje está hace cientos de años, incluso antes de la época del Señor Jesucristo. Ya había padres en aquella sociedad, en la época de una monarquía, ni siquiera una democracia, una monarquía. No era problema del gobierno la delincuencia, es problema de los padres. Hay que corregir a los niños. Necesitan ser corregidos. ¿Por qué? ¿Porque uno quiere corregirlos? No, simplemente porque es un bien para ellos mismos en el futuro. Los hijos también tienen sus obligaciones al igual que el padre y la madre, pero ¿cuáles son estas? Uno de ellos, el primero, el que tenemos en lista, quizás si alguien quiere agregar algo más, puede hacerlo. Primero es que la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo no dice porque tal vez sea bueno, o tampoco dice media obediencia, sino que dice obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo, eso quiere decir, es razonable. Alguien debe enseñarle a los niños, y Dios es muy serio sobre la autoridad paternal. Son los padres los que tienen que dirigir a los hijos, y los hijos tienen que obedecer a los padres. Dios ha sido bastante serio con respecto a esto. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de un niño obediente, incluso Él siendo Dios. Recuerde eso. Recuerde que Él vino al mundo, adoptó esta forma como la nuestra, nació de una mujer, fue un bebé, pero Él nunca en la Biblia le faltó el respeto a sus padres. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 2, vemos que cuando ellos no lo encontraron, cuando iban de regreso, después de haber adorado, regresaron a Jerusalén y lo encuentran a él hablando con los maestros de la ley. Lucas capítulo 2. Y ellos le preguntan por qué. Versículo 50 y... Vamos a leer desde el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué? Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Si el Señor Jesús, siendo Dios, fue obediente incluso a María y José, que lo cuidaron a él en su infancia, y nunca le faltó el respeto, el pasaje dice, y estaba sujeto a ellos, ¿quién soy yo que no soy Dios? Una persona que no puede ni salvarse por su propia cuenta, no tiene un código moral perfecto, no tengo un código moral perfecto para desobedecer entonces a mis padres, ¿no? Él no desobedeció. Otra cosa más, es lógico también que los hijos obedezcan a los padres por un asunto de práctica y experiencia. El padre ya vivió las cosas que el hijo todavía no ha vivido. Entonces, cuando el padre a veces nos dice algo, no lo dice porque simplemente quiere perder el tiempo o nos está prohibiendo de algo, sino porque también tiene ya conocimiento de las cosas que ha pasado en la vida, y desearía evitarnos muchos dolores de cabeza. Entonces, primera responsabilidad de los hijos: obedezca a los padres. Obedezca a los padres. Número 2, honre a sus padres. Ese es el segundo deber, la responsabilidad de los hijos para con los padres. Efesios 6, regresando a Efesios capítulo 6, versículo 2 al versículo 3. Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, honra a tu padre. No dicen honra a tu padre nada más. O no dice honra a tu madre nada más y no a tu padre. No. Sino que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, y dice con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa honrar? Bueno, lo primero que podemos decir de honrar quiere decir respetarlos. Respetar a los padres, ese es lo primero que podemos decir. Respetar a los padres es
una forma de honrar. Vaya a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. 18 al 21. Estas son leyes. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Mire lo que dice después: y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es cruel. Hoy día dirían, ¿no?, esto es ley muy fuerte. Pero esta ley la dio Dios. Dios creó a la familia, Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, y Dios dio los hijos. Los hijos son bendición de Él, dice, leímos en Salmo 127, son herencia, ¿no? Entonces, Él también tiene sus reglas. Si el hijo no obedece a la madre, no obedece tampoco al padre, quiere seguir sus propios caprichos, su propia dirección, es alguien borracho, es alguien que solo quiere comer, quiere solo para sus vicios. ¿Cuál era la consecuencia o el pago? Piedra. Ni siquiera era un centro de rehabilitación, no, piedra. ¿Qué dice el pasaje? Bueno, y así quitarás el mal de en medio de ti. Problemas sociales. Dijo alguien: si esta ley siguiera hoy vigente en las familias, cada vez que un hijo es rebelde contra su padre y contra su madre, actuara de esta forma, estuviéramos escasos de piedra para ejecutar esta ley, de la cantidad de desobediencia que hoy día tenemos en cuanto a los hijos. Entonces no hay que ser irrespetuoso con nuestros padres. Eso no tiene que ser. Nunca ha sido así. Dios ha sido muy estricto en cuanto a la familia, y Dios ha sido muy claro con respecto a eso. No hay que hablar mal de nuestros padres de una forma odiosa, rencorosa, irrespetuosa. Eso no debe ocurrir nunca. Aunque uno sea cristiano o no cristiano, eso no debe ocurrir. Lo segundo que significa también honrar debe ser cuidarlos en su vejez. Vea los pasajes. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Marcos 7, 9 al 13. El Señor Jesús condenó a los fariseos porque ellos estaban invalidando el mandamiento de que los hijos tenían que cuidar de sus padres en la vejez, proveer para ellos. Pero que ellos estaban enseñando los fariseos estaban enseñando, dice, vamos a leer del 9 al 13. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas de esas cosas semejantes. ¿Qué le estaban diciendo los maestros de Israel? Dice, bueno, en lugar de cuidar de sus padres, de proveer para sus padres, bueno, ese dinero ofréndenlo a Dios, y con eso ya están ayudando a sus padres. Y estaban invalidando el mandamiento de honrar a sus padres, proveer para ellos. Y eso es lo que Dios, entonces, el Señor acá está condenando. Le está diciendo, no. Lo espiritual no quita la responsabilidad de cuidar con sus padres. Y parte de lo espiritual es cuidar y proveer también para ellos. Incluso
sobre todo en su vejez. También recuerde cuando el Señor Jesús estaba en sus últimos días en la crucifixión, Él le dijo a Juan, con respecto a su madre, María. Él le dijo a María primero, le dijo, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿Qué le estaba diciendo? Él le estaba diciendo, por favor, te encargo a mi mamá y para que me la cuides. Y de hecho, el apóstol Juan fue el último que falleció de los apóstoles, y falleció por causa natural. Incluso los propios hermanos del Señor Jesús, Jacobo, que es Santiago, Judas, y todos ellos fallecieron quizás 15, 20 años después del padecimiento del Señor. Entonces, alguien tenía que cuidar también de la viuda, María en este caso. Y Él le permitió al apóstol Juan vivir muchos años. Falleció tal vez a los 90 años, eso es lo que se estima, por causa natural. Entonces tuvo el tiempo y Él también tenía los recursos para cuidar de una viuda. Entonces ahí notamos que el Señor Jesús, con todo, cumplió lo que la Biblia decía sobre Él, pero no olvidó su responsabilidad con su madre, María. También nosotros vemos que en las cartas de Timoteo, por ejemplo, 1 Timoteo 5:16. 1 Timoteo 5:16. 1 Timoteo 5:16. Vemos que el apóstol Pablo, cuando está dando ordenanzas para la iglesia, dice lo siguiente: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y el 8, vea el 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, honrar a los padres también debe ser proveer para los padres, incluso en su vejez, sobre todo las viudas. Recuerde que en este tiempo estamos hablando de viudas que no tenían recursos. La viuda estaba en un estatus social que no tenía recursos. Y básicamente sobrevivían de las colectas que se hacían. Probablemente creo que leí en un libro que decía costumbres y tradiciones en los tiempos de Cristo. Se hacían colectas cada viernes y con eso ayudaba a los pobres y a las viudas. Entonces, la Biblia enseña que hay que proveer para nuestros padres incluso en la vejez. Entonces, quien no lo hace, se hace el de la vista gorda, no quiere cuidar de ellos y se lo echa. Es mejor llevarlo allá a una casa de ancianos, en lugar de yo cargar con esa cruz de estar cuidando a ancianos. Dice la Biblia, pues ha negado entonces la fe. Yo sinceramente creo que uno por deuda moral le debe mucho a nuestros padres, por deuda moral. Ellos nos limpiaron, nos cuidaron, nos dieron lo que pudieron. Entonces es justo también que cuando ya sean muy adultos, uno los cuide. Porque llegará el momento en el que uno también llegará a ser adulto, muy adulto, y alguien tendrá también que cuidarlo. Tercera responsabilidad, los hijos hoy día tienen que aprender también a ayudar en el hogar. Hay que enseñarles a ayudar en el hogar. ¿Qué es ayudar en el hogar? ¿Qué significa ayudar en el hogar? Limpiar la cocina, lavar los platos, los cubiertos, ordenar la sala, ordenar los zapatos, limpiar el patio. Responsabilidades, porque después cuando se le quiere enseñar a ellos de responsabilidades en el hogar y responsabilidades para su trabajo, a los 13, 14 años no va a conseguir que agarren una escoba. No va a conseguir. No, yo nunca hice eso, nunca en mi casa. Después se casan y dicen, no, yo jamás hice eso. Mi mamá y mi papá siempre lo hacían o pagaban a alguien para que yo lo hiciera. Pero ve acá, esa era la suerte de tus padres y de tu madre, que tenían la facilidad para pagar un empleado, una empleada. Pero eso no significa que sea tu suerte también. O sea, más adelante puede ser tu vida
no tendrás los recursos, tal vez te tocará a ti mismo lavar tu propia ropa. Entonces, independientemente estés casado o no estés casado, uno tiene que aprender a limpiar donde uno vive. Entonces, es muy, pero muy importante. Así se empiezan aprendiendo responsabilidades. Y número 4, para ir finalizando, respetar las autoridades. Los niños tienen que aprender a respetar las autoridades. La primera autoridad que un niño aprende, ¿cuál es? A respetar. Su padre. Son los padres. Esa es la primera autoridad con la que ellos chocan, los padres. Papá dice no, mamá dice no, ahí no puede pasar. Si cruza esa línea, ya se le disciplina. Luego, la próxima autoridad están con los maestros. Salen a los maestros. Ellos tienen que respetar a sus maestros. Ahí van aprendiendo de autoridad. Próximo, en la adolescencia, todo lo demás, van a aprender que a la policía hay que respetar a la policía, hay que respetar a las autoridades. Y cuando ya son con buena capacidad de juicio, van a entender que Dios es la mayor autoridad y está sobre todo lo demás. Todo lo demás que yo respeto está en un nivel más bajo en consideración a Dios. Entonces Dios es la mayor autoridad y a Él yo debo respetarle con mayor fuerza. Cuando los niños no respetan a los padres, significa que no van a respetar ni a sus maestros, no van a respetar ni a sus compañeros, no van a respetar ni a las autoridades, ni tampoco el gobierno. Y después terminan con problemas sociales, en adicción, en delincuencia, porque no conocen de límites, no conocen de límites. Y terminan en las cárceles. Y ahí a veces nosotros los padres clamamos, pero ¿por qué pasó eso? Él es mi hijo es bueno, todo lo demás. No, fracasaste un poco en la crianza, para no decir mucho. Enséñele a respetar todo eso. Una de las cosas que me pareció curiosa para terminar ya este tema es que los padres en el judaísmo no permitían, estoy hablando del judaísmo de la época del Señor Jesús y del apóstol Pablo y sus discípulos, no sé ahora, creo que ya no, pero en aquella época los padres no permitían que sus hijos estudiaran filosofías paganas. Ellos permitían que sus hijos aprendieran la ley en las sinagogas y en ese mundo lo tenían. Eso nos da a nosotros un ejemplo para nuestro tiempo hoy día. Nosotros como padres a veces en lugar de estar enseñándole buenas cosas, estamos enseñándole TikTok a los niños. Que vea TikTok, que vea Instagram, que vea Facebook, que lanza videos del que no tiene control. Facebook lanza videos de chistes, videos de grosería, de vulgaridades, no tiene control. Entonces, así estamos nosotros exponiendo a nuestros hijos. Entonces, la inocencia la están perdiendo hoy día, la están perdiendo ya. Cosas que a nosotros antes no veíamos hasta que llegamos a los 20 años y nos dábamos de cuenta, hoy día ellos ya lo están sabiendo a los 7, 8 años, porque las plataformas hoy día le están enseñando lo que nosotros no estamos teniendo cuidado. Entonces, los hijos, en resumida cuenta, también tienen responsabilidades, tienen derechos, deberes, pero también tienen obligaciones que cumplir. Antonio, ¿quiere decir algo? Que estos consejos también son muy útiles porque todos somos hijos de un hogar y se aplica directamente también a nosotros. Todos debemos guardar respeto, honrar, ayudar a nuestros padres, más cuando ya son adultos mayores, y también respetar las autoridades. Así es. No nos vamos a librar de ser hijos. Venimos de padres y luego
nos individualizamos, pero luego vamos a tener hijos. Y ese es el ciclo constante. Entonces es importante que aunque uno se permanezca soltero y diga, no, no me quiero casar, tampoco estás aislado de una familia. Tienes deberes y responsabilidades con una familia. Muy bien, terminamos acá. Nos preparamos 5 minutos mientras vienen, creo que vienen los demás por allí. Que Dios les bendiga.